Capítulo 5. Llegada a la estancia La Laura. Cubierto de aguas, de pies a cabeza, avistó la tranquera. Las primeras luces del día lo encontraron en ese punto remoto. Se adentró por la avenida interior que conducía a la construcción principal. Una calle menor atravesaba el camino formando una T. Su cruce daba con una portezuela baja que cerraba el cerco de ligustros. Antes de golpear las manos, alcanzó a divisar el pinar imponente detrás de la casona de planta cuadrangular. A su llamado, y bajo una lluvia tenaz, atendió la dueña de casa, doña Dolores, extraordinaria mujer de contextura pequeña, modales afables, profunda religiosidad y devoción a los desposeídos. Nadie que pasara por allí con alguna necesidad se iría con las manos vacías. Siempre se daba albergue a los trotamundos. Ella quedaba a cargo de esa propiedad, herencia de su familia paterna, cuando su esposo atendía los negocios familiares en Buenos Aires. Dios sea loado, buen día, si es que se puede decir buen día con semejante temporal. Veo que busca refugio, señor. Ella se protegía con una capa debajo del porche e invitaba al forastero que se aproxime con gestos de llamada para poder escucharlo. Corazonada de encontrarse frente a un hombre necesitado de amparo. «Disculpe, señora», exclamó Francesco en un español precario. «Busco trabajo, lo que sea. Anduve toda la noche y el camino me trajo hasta aquí». Hablaban a los gritos, desde cierta distancia. Ella, bajo el porche, gesticulaba a la vez que lo interrogaba y trataba de entenderlo. Los relámpagos, seguidos de truenos, y la lluvia, borboteando a torrentes, hacía compleja aquella comunicación. Francesco permanecía detrás de la portezuela a unos 3 metros de la propiedad. Esta se encontraba siempre al tanto de todo lo que ahí sucediera. El capataz interrumpió el diálogo, recién llegado montando a caballo, abriéndose camino por otra callejuela interna de la propiedad procedente del este, del lado en que se encontraba el caserío de la Peonada, y comprendiendo el cuadro, se dirigió a la patrona. «Quédese tranquila, doña Dolores, vaya nomás, yo me ocupo». Y girando su rostro hacia Francesco, le dijo: «Sígame», e hizo un ademán con su cabeza, indicando a dónde se dirigían. La señora se internó en la casona, agradeciendo al encargado. Pidió una bendición para ese pobre Cristo y para todos los trotamundos que en un amanecer como ese no tuviesen un lugar donde recalar a reponerse con algo caliente. Se persignó y se quedó viendo el cuadro tras los cristales de la puerta-ventana. Las comodidades del caserío eran muy superiores a las que conoció en las estancias La Perdida y La Ema. No solo contaban con habitaciones en las estancias, sino que también más amplias, y tenían una sala principal para compartir juegos de naipes, rondas de mate o fogones de canto y guitarra por las noches. Un corredor perimetral de buena construcción nucleaba todas las dependencias, con tapialados y ventanales abiertos. Francesco se cambió la ropa por una muda seca y limpia, desayunó y contó parte de su historia. Necesitaba desahogarse, sacar afuera algo de ese volcán que hervía dentro suyo, amenazando convertirse en una erupción de proporciones siderales si no lograba contenerse. «Está en La Laura, amigo. Desembuche, que acá no somos palomas». Se sentía solo, y esos hombres desconocidos de pronto se le hacían amigables y le daban la confianza que necesitaba para ganar algo de alivio. Después de un breve silencio,
habló bajo la atenta escucha de los otros. Al cabo de un rato, tras su relato, se hizo un silencio pesado. Solo se escuchaba el sonido trepidante de la lluvia que borboteaba sobre el techado de chapa. Los hombres acababan su mate cocido, paladeaban la galleta untada con manteca casera y mermeladas, o se servían otro jarro. Disponían de tiempo porque la lluvia no cesaba. El cocinero espolvoreó harina sobre el mesón y empezó con el ritual de la masa para las tortas fritas, infaltables para un día como aquel. Cambiaron de tema para superar la incomodidad que de súbito los había alcanzado a todos como una quemazón inoportuna a fuerza de algunas bromas. Para Francesco, el infierno se había abierto bajo sus pies. Los días transcurrieron con pesar y desolación. Era el primero en comenzar la rutina, el último en abandonar su jornada diaria, y hacía lo imposible por evitar pensar. Cuanto más ocupado, mejor, se decía. Las noches eran amargas, densas, daba vueltas, transpiraba, tomaba frío, se quemaba por dentro. No dejaba de pensar, no paraba de pensar. Su mente lo llevaba al pasado, el presente lo estaba destrozando sin piedad. María Úrsula, Maru. 4 años antes, en Santa Sofía de Piro. Francesco contaba con 24 años de edad, procedente del norte de Italia. Llegó con los bolsillos llenos de moneda fuerte que su padre le había dado como adelanto de su herencia. Pensaba adquirir tantos terrenos como le fuera posible para ponerlos a trabajar. Al norte se cultivaban cereales en abundancia, dando lugar a la producción de toneladas de harina por año y, consecuentemente, la elaboración de pastas frescas en las cocinas familiares era lo habitual. Las mujeres se pasaban recetas increíbles de salsas y platos, aunque algunas se guardaban algunos secretos que nunca revelaban, con el fin de competir a cuál tenía mejor mano para la masa o simplemente por puro ego. Esto es el sur, se dijo. Era mayo, mediados de la primavera europea, y el aire del Mediterráneo por la mañana traía su propia brisa. Se sentía completamente optimista, a la vez que se contagiaba del clima festivo que se apreciaba en las calles. Las niñas llevaban pañuelos tricolores en verde, blanco y rojo, camisas blancas y polleras acampanadas. Maru bajaba de la montaña del brazo de su madre. Detrás venían 3 niños que unos meses atrás habían recogido de la estrada en estado de total abandono. Los habían ubicado en las habitaciones desocupadas de la casa porque Maru, compadecida de ellos, le había implorado a su madre no dejarlos en la calle para vivir de la mendicidad, sufriendo desprotección y desprecio. Madre, te lo pido con respeto, pero mi ruego no admite una respuesta negativa. Los niños vivirán en nuestra casa, había dicho su madre, con determinación, entonces. La delicadeza de su apariencia, su palidez y sus rasgos finos contrastaban con su espíritu enérgico y decidido. Ella llevaba una preciosa sonrisa en su rostro oval, de tez muy blanca, salpicada de algunas pequeñísimas pecas rosadas. Los ojos parecían transparentar un alma delicada y frágil. ¿Eran sus ojos o era la forma como parecía refugiarse en su madre, moldeándose de costado hacia ella, tal como si pidiese que nunca las separasen? A él le inspiró algo parecido a la ternura, pero tal vez le inspiró algo más profundo y no supo darse cuenta qué era, no en ese momento.
De buena gana les hubiera interceptado el paso para ofrecerles compañía, pero desistió de una idea tan osada, siendo un desconocido para ellas. Estaba sentado bajo un árbol frondoso. Ese día el sol bañaba las colinas y las casas de piedras dispersas entre calles angostas y serpenteantes. No sabía con certeza dónde se dirigía. Tenía salud, dinero y tiempo para estudiar sus posibilidades, pero quiso saber más de ella. Como movido por una fuerza desconocida, las vio pasar y nada más eso. Dejó transcurrir unos pocos momentos, se puso en pie, simulando buscar algo en sus bolsillos, se despeinó el pelo con una mano y comenzó a caminar en la misma dirección que las mujeres, escoltadas por los 3 niños. Al cabo de unos 15 minutos, la imagen de la catedral, construida sobre piedras, que emergió a su vista, lo conmocionó sobremanera por su exquisita sencillez. La arquitectura bizantina era la estrella en casi todas las iglesias de Italia y no debería haberse sorprendido, puesto que ya tenía en su retina magníficas e imponentes construcciones de antiquísima data, pero no pudo evitar sentir que le faltara el aliento y exhalar una expresión de asombro ante esa cálida visión. Santa Madonna, qué arquitectura tan sencilla y pintoresca, se dijo. Misteriosa, construida y revestida en piedra, no pudo menos que caminar sin control de su persona y adentrarse tras las mujeres que, sin saberlo ellas, hasta allí lo habían conducido. Se sintió verdaderamente sobrecogido en aquel lugar casi íntimo. Ellas se arrodillaron y los niños, Leonardo, Gino y Domenico, también. Él se mantuvo de pie. Maru daba gracias a Dios por tener ya los niños en casa, recordando el dolor que sintió cuando los había visto tan pequeños y desamparados en la estrada. Madre, por misericordia de Cristo, llevémoslos con nosotras, te lo ruego, había enfatizado mientras los veía pedir limosna. Tenemos sobradas comodidades en la casa como para que estos niños vivan de esta manera. No podré tener paz sabiendo que ellos duermen a la intemperie. Había sentido empatía por ellos tan solo de imaginar lo duro y difícil que sería vivir en esas condiciones miserables que los bambinos comunicaban con sus miradas suplicantes y brillosas. No me pidas eso, hija. Sabes que después que murió tu padre, no cuento con los ingresos suficientes. Piensa que tus hermanos no lo aprobarán. Por favor, madre, te lo suplico. En casa han quedado las habitaciones de mis hermanos mayores. Yo te ayudaré con la paga, trabajando con la pasta seca que le vendemos a doña Josefina en su almacén. Me quedaré 1 hora más cada noche, o el tiempo que sea necesario para ayudarte. Te lo pido con respeto, pero mi ruego no admite una respuesta negativa. Los niños vivirán en nuestra casa. No es posible que siendo tan pequeños... Maru, me dejas sin palabras. A veces pareces mayor que yo con tus ideas. Prometo que lo hablaré con Dante. Sabes que tu hermano está muy ofuscado con todo esto del Reino Unido y de Italia y las miserias que ello ha traído a esta parte del país. Él también es sentimental y tal vez se apiade y comprenda que podemos dar albergue a estas criaturas. Por cierto, Maru, en mi cuore también queda amor para dar y me sentiría mejor si Dante aprueba tu idea. Gracias, madre.
Prometo pagar con mi trabajo el pan que ellos se lleven a la boca, y lo haré con mucho gusto. Y con esos recuerdos elevaba sus plegarias. Los pobladores comenzaban a congregarse. Era mayo, día de la festividad de San Atanasio el Grande, patrono del poblado. Las 10 campanadas marcaron el inicio de la celebración solemne. En primer lugar, entraron los niños monaguillos, los pequeños monjes. El primero en la hilera llevaba la Biblia. Lo seguían media docena de niños más pequeños. Detrás encabezaba la procesión el obispo, que portaba un crucifijo, y lo secundaban otros sacerdotes, ministros y apóstoles que cantaban y recitaban la misa en latín. Los laicos imitaban a los sacerdotes o eran inducidos por los gestos de estos a ponerse de pie, sentarse o arrodillarse. La mayor parte del tiempo debían permanecer arrodillados. Al término, el obispo bendijo a los congregados y los despidió en la paz. A la salida del templo, la banda de músicos del pueblo formó un cordón, haciendo sonar sus estridentes instrumentos, y el gentío comenzó a dar rienda suelta a sus ánimos con tarantelas y otros bailes típicos. La tarantela es una danza que tomó su nombre en el medioevo, cuando los recolectores de hortalizas, que eran mordidos por arañas venenosas, tarántulas, según se creía, y de allí el nombre, se veían obligados a sacudirse de 1000 maneras para expulsar la ponzoña. Con el tiempo se supo que la tarántula de la región no es venenosa. En medio de toda esa gente danzando frenéticamente, prendiéndose de las manos y dando choques a uno y otro lado, con los colores verde, blanco y rojo destacándose en todas las direcciones, Francesco perdió de vista a la joven que lo había cautivado y que había despertado en él ese impulso inexplicable y desconocido de ir tras ella. Cuando la festividad, centrada en las danzas al aire libre, fue dando paso a otras actividades más tranquilas, los lugareños se fueron agrupando sobre el césped en los parques linderos. Lo hacían por separado, hombres y mujeres. Los niños correteaban por doquier, bajo el cuidado colectivo de las madres, hermanas o tías. Francesco comenzó a moverse, observando con disimulo entre los grupos de las damas, para dar con ella y verla, finalmente, en medio de ese enjambre humano. Rogó porque la orquesta no reiniciara los acordes que pudieran dar lugar a otros bailes. Temía perderla de vista nuevamente. Sin embargo, contra lo que él deseaba, instrumentos y palmas comenzaron a ensordecerlo, y antes de darse cuenta, un par de manos atrapó las suyas y lo arrastraron al centro de las pistas improvisadas. Brazos de gentes desconocidas se enredaron con los suyos por derecha e izquierda, y en un instante lo tenían danzando con sus tradicionales patadas a uno y otro lado de manera conjunta. Los hombres de bracete avanzaban hacia las solteras, que agrupadas de igual modo retrocedían o avanzaban hacia ellos en un juego de provocación y escape, golpeando las panderetas en sus hombros y caderas. Claro que a él ese juego le gustaba y mucho. La ragazza que lo había atrapado no le sacaba los ojos de encima y no perdía oportunidad de rozarlo en cuanto le era posible. Quedó aprisionado en ese enjambre de venir de cuerpos cimbreantes hasta que la mujer le aferró las manos y lo quitó de allí, apartándolo por completo,
a la carrera, perdiendo ella en el escape la pandereta y el decoro. Aunque un poco sorprendido, se vio compelido a seguirle hasta que, exhaustos por la corrida, se dejaron caer a la sombra de la catedral por la parte trasera y ella lo condujo a una especie de escondite entre columnas y paredes donde acabaron teniendo sexo libre, cual total herejía por el lugar impropio, pensó en algún momento Francesco. Él sabía de su ascendiente hacia las mujeres, sus rasgos atractivos y varoniles, la piel bronceada en los últimos días de verano, sus ojos penetrantes, el cabello lacio y rubio, y una anatomía poderosa de espaldas anchas y cintura pequeña, sumado fundamentalmente todo ello a una actitud cautivante capaz de confundir a muchas, tanto provocativo como inocente, mitad demonio, mitad ángel, le había dicho una donna. Eran un cóctel mortal para más de una. Se relacionó con cuantas quiso desde sus 14 años. Se inició a la usanza de sus congéneres en el pueblo con la cortesana más renombrada en las artes del sexo, a quien llamaban la Mesalina, recordando las incontables infidelidades y los numerosos amantes de la Mesalina, esposa del antiguo emperador Claudio. La experiencia le resultó desagradable y repulsiva. No obstante, era riguroso pasar por esa situación para sacar chapa de hombre hecho y derecho, y como todo muchacho viril, acertó pasar por las manos expertas de la susodicha para salir campante a la calle y recibir la ovación de los muchachos mayores que él, que lo levantaron en andas y lo pasearon por las callecitas más transitadas de su poblado en el Véneto. Al respecto, recordemos que por esos años Italia soportaba un doloroso proceso de unificación. Víctor Manuel II, en alianza con Otto von Bismarck, ministro presidente de Prusia, lograron anexar el Véneto en 1866, que hasta entonces era controlado por Austria. Retomando el hilo de nuestra historia, les cuento que después de la Mesalina siguieron mujeres que él eligió y mujeres que lo eligieron a él. Ninguna relación lo suficientemente seria que lo hubiera llevado a las glorias y los deleites del amor. Lo ocurrido tras los paredones de la catedral sería una anécdota más para agregar a sus memorias u olvidar tan pronto y fugazmente como el vuelo de una mariposa. La ragazza, sumamente atractiva y muy segura de sí, con excelentes formas, voluptuosa e iluminada por unos ojos negros de mirada terriblemente seductora, no pensaba lo mismo. Ese hombre la había atraído particularmente. Para ella no sería una anécdota más. Él, en cambio, ya solo y acallados los ánimos del gentío, recuperó el recuerdo de la chiquilla que por la mañana le despertó emociones desconocidas, mezcla de deseos y ternuras e impulsos de sobreprotección y ganas de conocerla. Trató de orientarse hasta encontrar el punto por donde la vio bajar y comenzó a ascender cuesta arriba con la esperanza de hallar algo que lo condujera directo hacia ella. Pero, ¿qué? De camino por la calle Contrada Arlino, vio un hotel acogedor, el Via Regia, y decidió hospedarse. Tomó un baño y al cerrar los ojos le pareció verla.
Deseó saber su nombre. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué me has impactado así? ¿Por qué mi necesidad de protegerte? ¿De qué? ¿Qué extraño sentimiento se ha hecho vívido dentro de mí sin siquiera conocerte? Lo tuyo para conmigo es una fuerza invisible que me tiene enlazado a ti. Recreaba en su mente la forma como la joven parecía apoyarse, moldearse sobre el cuerpo de su madre, y él se estremecía en una sonrisa plena. Revivió un sinfín de veces la imagen que tanto lo atrajo, que le traspasó la piel y que se le metió en las venas, en los pensamientos y en lo más profundo y recóndito del ser. Un día me di cuenta que habías entrado en mi vida. Desde ese momento no pude dejar de pensarte, escribió con tinta y con alma 20 días después. Una mañana, mientras desayunaba, ocurrieron varios pequeños milagros. El primero de ellos fue que la vio pasar tomada del brazo de su madre. El corazón se le desbocó. Dejó la mesa y salió a la calle. Los niños las acompañaban. Él creyó que eran los hermanos menores. El segundo pequeño y gran milagro fue que las mujeres se encontraron y una corriente invisible, como tejida por hilos de plata, pareció conectar sus miradas con él. El tercer pequeño milagro fue interceptar al grupo haciendo una reverencia, cual si estuviera en presencia de una reina, una princesa y 3 principitos, inclinando la parte superior de su cuerpo y retirando la pierna derecha, de modo que la arrastró por el suelo, extendiendo su mano izquierda, saludando con una exclamación: «Buongiorno, signora. Buongiorno, ragazza. Buongiorno, bambinos». El cuarto pequeño milagro fue la risita cómplice de todos, el nuevo cruce de miradas entre los dos y la sensación mutua de conocerse. El quinto pequeño milagro fue que la madre aceptó que los acompañase. Ya había comenzado el otoño con sus vientos amarillos, pero el alma de Francesco se sentía cual si fuese perfumada primavera. «Me llamo Francesco di Mastro Pietro, señoras», se presentó sonriendo. «Encantada», saludó Pabla, la madre, con gesto solemne. «Hace algo más de 20 días he llegado del Véneto y me encuentro subyugado y enamorado de estos parajes». «Nos apellidamos Di Rozzi», interrumpió locuaz la señora mayor. «Es un gran placer conocerles. Ella es mi hija María Úrsula. Le llamamos Maru», agregó, con una enorme sonrisa y mayor orgullo que no disimulaba. Era evidente que su hija era su más grande tesoro y su más acabada completud como madre después de haber criado 6 hijos varones mayores. «Ay, madre, deja que el señor pueda hablar, por favor. No le interrumpas», terció Maru al tiempo que soltaba una risita nerviosa. «A los niños los hemos recogido de la calle y ahora son parte del clan Di Rozzi», continuó Pabla, ignorando el comentario de la hija. Esa circunstancia conmovió y agradó a Francesco, sin imaginar que la ideóloga de una obra de misericordia semejante había sido ella justamente, la niña de rasgos trazados a fino pincel. «He llegado al poblado el día de las festividades patronales.
nuestro San Atanasio II Grande, volvió a interrumpir la madre, nuestro santo patrono queridísimo. La charlatanería de la madre parecía de nunca acabar, pero eso lo complacía sobremanera porque le permitía tenerla cerca por fin, y era su oportunidad de conocerla, razón por la cual se había quedado enraizado en Santa Sofía de Piro. Como resultado de tanta conversación, pudo saber que Maru había sido la mediadora a favor de los niños, lo cual demostraba de ella un alma cristalina como el agua de un manantial y lo conmocionaba profundamente. Cada palabra que la madre ponía en su boca para hablar de Maru le tocaba las fibras más íntimas. Luego vinieron trivialidades al sonsonete de la señora, quien no perdió ocasión de sonsacarle información que iba mucho más allá de lo superficial. Ella no era tonta y había captado desde el primer momento el interés manifiesto del muchacho hacia su hija. Por lo tanto, quería asegurarse que no se tratara de un mal partido, máxime cuando el sur venía sufriendo una estrepitosa caída económica y su reciente viudez la tenían con el Jesús en la boca sobre el futuro familiar. Cuando llegaron a la casa donde iban de visitas, la casa de la tía Victoria, Francesco ya se había ganado la aceptación de Pabla, la atención de Maru y la curiosidad de los niños. Sabía dónde vivían y prometió pasar a ver esas tierras que estaban a la venta, colina arriba, cerca de la propiedad de Rossi. Todo ha sido un conjuro del destino. Verte, prendarme de ti, seguirte a todas partes, buscar tu compañía, conocerte, querer amarte por siempre. No he visto antes mirada más preciosa que la tuya, ni he sentido gozo mayor que el de tu voz cerca de mí. Tu sonrisa me ha encadenado locamente. ¿Qué daría por una noche envolviéndote en mis brazos? ¿Qué daría por una vida entera junto a ti? Escribiría luego.